Profe, una pregunta. Bueno, que tuve el inconveniente de terminar el parcial con el aula virtual que se jugó. No se te escucha Tiempo. nada. No se escucha nada. O sea, Ahí se escucha. a ver, probá de vuelta. Con los que tuvieron inconveniente al terminar el primer parcial con el tema de que se colgó el aula virtual y mandaron los resultados por email. ¿Cómo quedaría eso? ¿Se le toma el parcial o van a tener que recuperar? Estamos analizando caso por caso. Todavía no terminamos, así que vamos a ir viendo. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Bueno, vamos 4:10. Voy a compartir, tratar de compartir, a ver si... Se llega a ver ahí la actividad 5 del cuaderno de cátedra, los señores A y B. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá un poquito a la derecha está el texto. No sé si llegan a ver ahí. Actividad 5 del cuaderno de cátedra, eso que está en la página 60 y pico, ¿no es cierto? Sí. Depende. Algunos página 61, otros página 62, otro página 64, pero tiene la siguiente consigna. Con la información que se señala a continuación, voy a poner un poquito más grande, a ver, para que se vea bien en el celular. Con la información que se señala a continuación, se les solicita que efectúen las registraciones contables correspondientes, determine en cada caso si la variación patrimonial es de perfeccionamiento inmediato o continuo. Después hay un dato adicional, dice que la tasa relevante del mercado no difiere significativamente de las tasas pactadas en cada operación. Eso es simplemente algo que le comentó la profesora Ana, simplemente para decirles que la tasa de interés que pacta la empresa con cada uno de sus proveedores es muy parecida a la tasa de mercado, porque más adelante, cuando cursen la otra materia, van a ver que hay un tratamiento especial cuando, por ejemplo, la tasa en el mercado es del 5% y la empresa se endeuda al 12%. Entonces ahí hay que razonar un poco distinto. Pero bueno, entonces dijimos, acá estamos repasando un poco lo que ustedes ya trabajaron con el profesor Guido. Estamos buscando registrar bien en el libro diario, analizar bien los casos que se plantean respecto de los cambios en el patrimonio y de paso usamos el ejercicio para repasar conceptos que ustedes ya trabajaron. Costos consumidos, costos no consumidos, clasificación de resultados en ingresos, ganancias, pérdidas y gastos, etc. Concepto de valor de incorporación, cómo se registra cuando un bien es aportado, cómo se registra cuando un bien es comprado, etc. ¿Sí? Disculpe, yo le quería preguntar que si llegamos a terminar, ¿podríamos hacer llegar hasta el balance y suma y saldo si es que llegamos? O si terminamos el libro diario, arrancamos con otra actividad. No, hoy
yo creo que vamos a llegar a registrar solamente en el libro diario, porque son varias operaciones. Pero si tienen dudas sobre cómo confeccionar los mayores y la estructura, lo comentamos. Pero no deberían tener mayores problemas con los mayores y el balance de saldo, o siguen teniendo dificultades. Lo vemos después. Vamos a ver cuánto nos Dale, lleva. dale, profe. No, igual yo preguntaba por si cambiaba en algo este nuevo tema, pero no, supongo que no. No, plantea situaciones distintas nomás. Nosotros insistimos mucho en repasar estos temas, en dar muchos ejercicios sobre estos temas porque son centrales. Tener bien claro el valor cómo determina el valor de incorporación, tener bien claro qué tipo de variaciones patrimoniales se generan, es fundamental. ¿Y qué es lo que hacemos? La parte conceptual por ahí no cambia. Lo que sucede, lo que van cambiando por ahí son los ejercicios. Entonces nosotros tratamos de bajar la parte conceptual a los ejercicios. Fíjense, hoy por ejemplo, a ver, la semana pasada o para el día del parcial incluso, los costos necesarios que por ahí había que activar eran el flete y alguna cosita más de la mercadería. Hoy vieron que cuando compro una máquina, aparte del flete, tengo que activar los costos necesarios para la instalación de esa máquina. O sea, son ejercicios que plantean situaciones distintas para que ustedes se familiaricen con más casos. Por eso que trabajamos muchos ejercicios sobre los mismos temas. A ver qué dice acá. El 1 de marzo los señores A y B deciden integrar una sociedad de responsabilidad limitada, para lo cual efectúan un aporte de 10.000 pesos cada uno. También una SRL, o sea, y hoy ustedes ya, en el caso de Omega, registraron una SRL, ¿no es cierto? ¿Qué asiento harían Profe, acá? Sí, su grabación está en pausa. No sé si usted va a grabar esto o no, pero está en pausa su grabación. Ah, sí, perdón. ¿Será que tengo que dejar de compartir para...? No, profe, se habrá pausado nomás. No, es cierto, está bien, yo puse en pausa esperando que ustedes vuelvan, pero voy a reanudar. Ahí está. Y ahora voy a compartir de nuevo. Gracias por avisarme, porque encima yo me pierdo con todo esto. Ahora está grabando y están... ¿O no está grabando? Sí, profe. Sí, Sí, profe, ahora sí. ahora sí. Está grabando y está sí, profe, compartiendo. sí. Bueno, está grabando y está compartiendo. Entonces, ¿qué hago cuando registro, cuando se trata de una SRL o una SA? Separo el momento de la suscripción del capital y de la integración del capital. Por eso que les leí solamente la primera parte. Los señores A y B deciden integrar una sociedad de responsabilidad limitada, para lo cual van a efectuar un aporte de 10.000 pesos cada uno. ¿Qué registraríamos ahí? Socio, cuenta aporte A. Socio A cuenta aporte y socio B cuenta aporte a capital social. Sí. Socio A cuenta aporte, socio B cuenta aporte a capital por 20.000 o capital social, 20.000 pesos. ¿De dónde teóricamente sale esta información? ¿De qué instrumento? Social. Del contrato social. Muy bien. Hay un aumento del activo y aparece el patrimonio neto. Esto sucede el día 1 de marzo. Vieron que acá yo tengo los casos a la derecha, pero yo le agregué esta mañana esto para ir razonando. Todo depende de qué profesora hace la solución. En la práctica, por ahí estas columnitas, esta columna de los casos no se pone, pero nosotros la usamos para
razonar. Dice, el señor A lo realiza en efectivo y el señor B en mercaderías. Entonces, ¿qué asiento vamos a hacer acá? Caja, mercadería. Caja a socio A cuenta aporte por 10.000 pesos. Muy bien. Y esto se puede hacer en un solo asiento o por separado, ¿sí? Acá, si les muestro caja, 10.000, sería A socio A cuenta aporte, un asiento. Y mercaderías A socio B cuenta aporte, el otro asiento. Profe, Perdón, acá lo que está mal es esto. Acá tiene que ir 10.000 en cada uno. ¿Qué iban a preguntarme? si yo pongo caja A socio A cuenta aporte y después pongo mercadería A socio B cuenta aporte, ¿estaría mal? No, no está mal. Sería como que vos hagas este asiento primero. Caja asociada a cuenta aporte. ¿Me seguís? ¿Se ve ahí en la pantalla? Sí. Ah. Y después hace el otro. Ah, Para ok. atrás. El otro sería mercaderías a socio B cuenta aporte. Es como que lo haces en asientos distintos Claro. nomás. No sé cómo hicieron con el de Omega hoy con el profesor Guido. Hicieron por Profe, separado. contrato social y situación inicial es lo mismo. No, contrato social es un documento, en algunos casos es un estatuto, en el caso de las organizaciones sin fines de lucro, es un instrumento, un comprobante, un documento. La Pero ese situación, asiento vendría, perdón, profe, pero ese asiento vendría a ser la suscripción del capital. esta es la suscripción del capital, sí. Y el segundo, la integración del capital. Pero sí, ese contrato social refleja la situación inicial, donde arranca, donde aparece esta empresa A y B SRL, no sé qué nombre tiene. ¿Sí? Bueno, aumento de activo, disminución de activo, la variación es permutativa, transaccional y de perfeccionamiento inmediato. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, profe. Sí, profe. O sea, a los socios les consideramos como terceros frente a la empresa. ¿Sí? Acá, en el primer asiento, la empresa tenía un derecho a que cada socio cumpla un compromiso de aporte y acá cumplieron en su totalidad. Vamos a ver qué operación hace acá. El día 1 de marzo, voy a ver si agrando esto un poquito. Con el 50% del dinero en efectivo aportado, se abre una cuenta en el banco, una cuenta corriente en el Banco de la Nación Argentina. Ustedes ya Cuenta van a corriente, caja Caja, cuenta y corriente. 5.000 pesos. Cuenta corriente. 5.000 pesos, porque es la mitad o el 50% de cuánto de los 10.000 que tenemos. Muy bien. Banco Nación, cuenta corriente a caja. ¿Pero el efectivo no fue en total 20.000, profe? No, el efectivo fue 10.000 y mercaderías en 10.000. Aportado por el socio. Claro. Pensé muy mal. No, entiendo. No, está bien, no hay problema. Teóricamente, este 10.000 de caja debería estar reflejado ya en el mayor de caja si lo hubiéramos hecho en paralelo, ¿no es cierto? Acá no hace falta ir al mayor porque caja tuvo un solo movimiento, 10.000 en el debe, sabemos cuánto es la mitad. Bueno, díganme la variación antes de que yo ponga Permutativa, transaccional e inmediata. Permutativa, transaccional e inmediata. variación patrimonial permutativa, transaccional e inmediata. Esto algunos profesores por ahí abrevian de una forma, de otra, pero ustedes cuando les toque dejar constancia de que saben la materia, digamos,
no digo que no usen alguna abreviatura, pero traten de ser claros con lo que escriben, ¿sí? Para que no haya confusión al momento de corregir. Bueno, 2 de marzo es la siguiente operación. No sé si tienen a mano la guía ahí, pero si no acá a ver si se llega a leer. Se decide alquilar un local de ventas y se paga el alquiler por el mes en curso, 500 pesos con un cheque del Banco Nación Argentina. ¿Alquileres por adelantado? Alquileres por adelantado, dice una compañera, a ver si están de acuerdo. Pago de alquileres, si no sería. Sí, alquileres pagado por adelantado. Porque paga Alquileres por todo el mes en curso. Alguien dijo pago por alquileres. Eso no es una cuenta, porque nosotros no usamos. Pagar es la acción. La cuenta es el nombre que refleja el elemento patrimonial que se modifica, ¿sí? Alquileres pagados por adelantado, alquileres pagados por anticipado. Alguno de esos nombres, pero no hace falta poner pago, porque a veces incluso ni se paga, digamos. Alquileres pagados por adelantado, ¿cuenta de qué naturaleza será? Aumenta el activo. Un Porque es un activo. derecho. Muy bien. Repasamos cosas. Un aumento del activo porque es un derecho. ¿Qué tipo de derechos? Ya que tienen también. Hay un ruido. ¿Se acuerdan de los derechos que uno puede tener desde el punto de vista contable? ¿O no se acuerdan? Si no se acuerdan, no hay problema, yo comento. Ya de ahí un hecho que está ocurrido. Eso es la característica de cualquier activo, que debido a un hecho ya ocurrido, el ente pone de cosas. Pero no, cuando por ejemplo yo vendo financiado, ¿qué derechos tengo? Profe, ¿no será un derecho de usar y disponer? Muy bien. En este caso, un derecho a recibir un servicio o a disponer, como dice la compañera, ¿sí? Ese ruido que aparece de mí, me parece que Marlene. Es de una compañera. Marlene. Marileni. Marinelli Pereira. Pareciera la respiración. Ahí calmó. Ahí calmó. Pareciera Bueno, que están ilustrando un auto o algo así. ahí está, ya se solucionó. Entonces, a veces tenemos derecho a recibir bienes, a veces derecho a recibir servicios, como en este caso, y a veces derecho a recibir dinero. Entonces es un activo, un costo no consumido. Al ser un activo, la variación patrimonial, al ser un activo a cambio de otro activo, va a ser permutativa. Y ustedes me dicen, ¿cómo más? ¿Transaccional o no transaccional? Transaccional. Perfecto. Transaccional y continuo puede ser. ¿O no? Inmediata. No, inmediata. Inmediata. ¿Por qué? Inmediata. Porque el cambio que se produjo en el patrimonio es en ese día 2 de marzo. Adquiero un derecho y dejo de tener este activo. Acá un poco viene lo que, no sé si recuerdan, yo el lunes estuve un rato a la noche, no el lunes, el martes, y yo iba poniendo por ahí un asterisco, no sé si se llega a ver ahí una marquita, porque ¿qué pasa con este alquiler a medida que pague por adelantado a medida que pasa el tiempo? Va a ir Se va a ir desapareciendo. consumiendo. Claro, va a ir desapareciendo ese derecho, se va a ir transformando de a poco, o mejor dicho, en forma continua, en un resultado negativo.
Y eso es lo que yo le quería comentar hoy cuando intervine, cuando el profesor Guido estaba terminando la clase, de que en el caso de la empresa que vieron hoy, Omega, por ejemplo, más adelante ustedes van a aprender que ese seguro pagado por adelantado fue consumido en una parte y hay que registrar ese consumo. Acá va a pasar lo mismo, por eso yo hago esta marquita. A lo mejor no lo vamos a registrar porque no aprendimos todavía el principio de lo vengado. Cuando ustedes la semana que viene aprendan el principio de lo vengado, van a poder volver a este ejercicio y decir, en realidad este alquiler pagado por adelantado ya se consumió y tengo que reflejar eso en la contabilidad. Y esa sí va a ser una variación de perfeccionamiento continuo, como vamos a ver después. Estamos. Ustedes me avisan si voy muy rápido o algo, ¿eh? 5 de marzo. Vamos, lujo, profe. ¿Cómo? ¿Que va bien? Bueno. Ya. 5 de marzo. Se compran al contado artículos de oficina, lápices, hojas, gomas, etcétera, por pesos 500 más IVA. Y fíjense, abonando en efectivo. Fíjense un detalle. Visto así nomás, parece ser que tendríamos que hacer un asiento que diga gasto de librería o gasto de oficina. Pero... ¿Usted, profe? No. Artículo de oficina. Acá hay una cosita más que dice que se estima que se van a consumir en el término de 5 meses. O sea que no compramos. Muebles y útiles. No son muebles y útiles. De oficina. No son muebles y útiles. Sucede parecido a esto que nada más que adelantados son el derecho a recibir un servicio y lo tengo como un activo, un costo no consumido que me va a permitir generar ingresos en el futuro. Acá lo que voy a registrar es también una cuenta de activo. ¿Y qué nombre suele tener? Normalmente se le identifica con el bien que compro, pero con la palabrita adelantados. ¿Adelantados en qué sentido? De que compré ahora para ir ocupando más adelante. Igual que el alquiler, nada más que la diferencia es que el alquiler yo lo puedo guardar en un escritorio, en una oficina. Los artículos de oficina sí puedo hacer un stock, digamos. Lo que estoy haciendo acá es comprar 100 resmas de papel, 700 viromes, para usarlo mejor en 5 meses. ¿Se entiende? Entonces, conceptualmente a esto yo le trato como un activo, como un costo no consumido, ¿sí? ¿Se llegó a entender o no? No le llamo gasto de oficina o gasto de librería. ¿Por qué? Porque estoy guardando para usar más adelante, ¿sí? Porque es un costo no consumido. Un costo no consumido, un activo, muy bien. Yo creo que el martes, ¿se acuerdan que en un momento hablamos de gasto de combustible y yo por ahí le dije que a veces siempre me tengo que ubicar en la operación completa? Una empresa de transporte, a lo mejor de colectivo, a lo mejor compra combustible para usar durante todo el mes. Entonces, lo registra en el activo porque hace un stock de combustible. Y después va registrando el consumo a medida que eso desaparece. Acá está sucediendo lo mismo. Yo estoy reflejando un sacrificio económico que me va a contribuir a generar ingresos por varios periodos y lo registro como un activo, un costo no consumido. ¿Vieron cómo están enganchados los conceptos, digamos? Y acá voy a hacer una marquita, por más que a lo mejor ustedes digan, ¿y por qué?
porque por lo que vamos a aprender la semana que viene, yo voy a ir usando estos productos, estos artículos de oficina y voy a tener que ir reflejando el consumo. ¿Quedó claro o yo no me supe explicar bien? Yo le entendí perfecto, profe. Ujú. ¿Podría repetir, profe? Ajá. Acá, a ver, una cosa, digamos, ubiquémonos, por la que acá los importes sean chiquitos, porque este es un ejercicio que viene de hace más de 20 años atrás, pero no compramos una virome para usar en la oficina, compramos productos de oficina, o sea, productos para utilizar en la oficina o en el negocio y que se van a consumir a lo largo de 5 meses. Entonces, físicamente hagan de cuenta que nosotros compramos un montón de resma de papel, un montón de hojas y guardamos en un depósito. Tenemos un activo, un costo no consumido. Y eso es lo que estamos registrando acá. Por eso que aumentó el activo y por eso que la variación es permutativa. Después, cada tanto, cada fin de mes seguramente, eso van a aprender la semana que viene, vamos a ir a mirar y decir, pucha, había 100 resmas de papel, ahora quedan solo 80, quiere decir que yo ocupé 20. Entonces, reflejo el consumo de esas 20. El otro mes se usaron 30, reflejo el consumo de esas 30. Eso se va a entender mejor cuando vean el principio de lo de vengado, pero es como que compramos elementos que van a permitir generar ingresos durante varios periodos. Por eso no los registramos como gasto. Y por eso no son variaciones modificativas. Hoy escuché, pero no quise complicarle, digamos, pero alguien en la clase del profesor Guido, yo escuché que le preguntó si la palabra ha de vengar se usa acompañando solo a los intereses o a otra cosa también. No sé quién fue. Sí, profe, ese fui yo. Ajá. Bueno, y él le dijo, sí, intereses positivos a devengar o intereses negativos a devengar. Y él tiene razón, pero también a veces, y todo depende de los libros que ustedes lean, o de a lo mejor incluso del profesor que ustedes por ahí escuchen, en lugar de llamarle, por ejemplo, como acá, alquileres pagados por adelantado, usen la cuenta alquileres a devengar. Artículos de oficina adelantados, en lugar de ese nombre, artículo de oficina a devengar. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que todavía no son resultados. Los intereses a devengar todavía no son resultados. Los seguros a devengar no son resultados. Los alquileres pagados por adelantado, alquileres a devengar no son resultados. Van a ser resultados más adelante. O sea que es una palabra que aparece acompañando a otros nombres, no solo a los intereses, pero todo depende de la bibliografía que usamos y todos estos nombres dependen del plan de cuenta que tiene la empresa. ¿Sí? No todos los planes de cuenta tienen los mismos nombres. ¿Sí? Lo que sucede es que todos coincidimos en cómo clasificar esos nombres, según su naturaleza. Si son de activos, si son de pasivos, si son de resultado negativo, etcétera, etcétera. En la facultad nosotros aprendemos los nombres tradicionales. Bueno, y todos los profesores que estamos en la misma cátedra, si alguien le llama artículo de oficina adelantado, otros le llaman gasto de oficina adelantado, otros le llaman gasto de oficina a devengar, el profesor va a considerar como bien las tres cosas porque sabemos que los libros no tienen el mismo
vocabulario siempre. Como en todos los ámbitos de la vida, ¿no es cierto? No todos tienen la misma interpretación respecto de las estadísticas, no todos tienen la misma interpretación respecto de la marcha, la situación económica, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos también nuestra forma distinta de llamar algunas cosas. Bueno, vamos, me voy acá para la derecha. 8 de marzo. Se produce un siniestro en el cual resultan dañados y sin posibilidad de recupero el 50% de la mercadería en existencia. Este también está tan salado como el de Omega, ¿no es cierto? Que hoy ustedes decían, no vendió todo, ya perdió la máquina de calcular, ya perdió el machín, la madera. ¿No? Y el Omega igual no vendió nada, profe. Y bueno, lo que pasa es que estos son ejercicios justamente hechos para plantearles situaciones así que no son comunes, pero ¿por qué? Porque queremos repasar estos temas que estamos trabajando ahora. Para amansarse un poco el empresario en Argentina. Ajá. Resultado negativo, una disminución del activo. Y ustedes me van a decir el tipo de variación patrimonial. Modificativa, disminutiva. Modificativa, disminutiva, ¿y cómo más? Inmediata transaccional. y no transaccional. Transaccional. Modificativa, disminutiva, no transaccional e inmediata. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Sí, profe. Y los valores son siempre relativos. Hoy alguien decía, o ayer, anteayer, ojalá una silla salga 40 pesos, ojalá una máquina de calcular salga como dijeron hace un rato cuando estaban viendo Omega. 380 creo que estaba por ahí. 380, sí. Pero este es un ejercicio hecho en el año 98, cuando existía el 1 a 1. Y fíjense cómo los valores en nuestra Argentina con tanta inflación va cambiando. Hace un rato cayó en mis manos un diario del año 2007, o sea, mucho después del 1 a 1. Y había un terreno acá céntrico, no tan céntrico, pero en la zona acá de bastante céntrica de Posada, en 105.000 pesos. Ese mismo terreno ahora debe valer 12, 15 millones. Eso nos da una pauta de la inflación que nos castiga siempre, ¿no? Bueno, hasta acá. Díganme por lo menos 3 ejemplos de costos no consumidos. Artículo Mercadería, físico. alquileres pagados. Pagado por el Estado. Día 8 del 3. Bueno, no se escuchó muy bien, pero mercaderías, alquileres pagados por adelantado, artículo de oficina adelantado. Muy bien. Caja. Caja, así como en forma directa, digamos, no es un costo no consumido, pero se puede transformar en un costo no consumido cuando compremos algún producto que metamos en el stock. Un ejemplo de costo consumido. Pérdida por siniestro. Pérdida por siniestro. Hoy se acuerdan en el caso de Omega registraron pérdida por hurto. No importa. Lo importante es que esa cuenta dé resultado negativo. Y en el activo, ¿qué acreditan? Acá mercadería, porque lo que se perdió es la mercadería. Hoy acreditaron muebles y útiles porque lo que se habían robado eran las máquinas de calcular, ¿se acuerdan? Pero siempre veo que costo consumido se produjo. ¿Y ese costo consumido cumplió su objetivo? ¿Esa mercadería que se perdió? No, no cumplió ningún objetivo. No, Pérdida. entonces ¿qué tipo?
¿Qué tipo de resultado negativo es? Una pérdida. Una pérdida. Muy bien, y por eso es no transaccional, porque no hubo una contraprestación a cambio. Todos los conceptos muy enganchados. 10 de marzo. ¿Se compran, llegan a ver el texto o tienen el texto a mano ustedes? Sí, profe. Se compran mercadería por 4.000 pesos más IVA 21%, que es el precio al contado. Firmando un pagaré por el total de la operación con vencimiento a 60 días. El interés es el 2% mensual y el IVA sobre los intereses es siempre el 21%. Acá ustedes me van a decir, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué hizo nuestra empresa A y B? La compra. Compró en Una mercadería. compra. Una compra financiada, muy bien. Entonces, ¿qué cuentas Ahí. van a aparecer en el libro diario? Puede ser mercadería, intereses, IVA, lo que está diciendo la documentos compañera. a pagar, Mercaderías. Escucho. IVA a devengar, IVA, Muy bien. crédito fiscal y documentos a pagar. Ajá. O sea, voy a borrar estas tres cuentas van a aparecer. Mercadería porque lo que compré viene para la reventa. IVA porque está presente e intereses negativos a devengar, que es una regularizadora al pasivo. Porque compré financiado. Y acá van a aparecer las cuentas de pasivo correspondientes. A veces documentos a pagar, como en este caso, otras veces acreedores, como vieron hoy con el tema de la maquinaria, o proveedores cuando compraron la materia prima, ¿se acuerdan? Entonces ustedes a la larga no deberían tener dificultades en el uso de estas cuentas, ¿sí? Y bueno, vayamos después, una vez que Profe, esté claro, ¿sí? disculpe, siempre cuando es una compra financiada, nunca es a caja ni a banco. No es que nunca. Puede ser mitad, o sea, por partes. O sea, muchas veces, y hubo casos prácticos, donde compras y pagas una parte y quedas debiendo el resto. Pero como quedas debiendo una partecita, va a haber intereses. Ahora, acá no hay caja porque todo se quedó debiendo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende. Entonces, Sí, profe. vamos a ir poniendo ya la naturaleza de las cuentas. Un activo que aumenta, el IVA crédito de un activo. ¿Regularizadora de qué pasivo? De documentos a pagar. Muy bien. Ahora vayamos a los conceptos de valor de incorporación. ¿Por qué valor tengo que incorporar los bienes al patrimonio cuando se compran? Por su valor Al contado. Por el valor al contado. Y acá, ¿nos dice o no nos dice cuánto es el valor al contado? Y nos dice. Sí, Nos dice. 4.000. 4.000. Entonces, si nos dice cuánto es el valor al contado, ya estamos frente a intereses Negativos. explícitos, digamos, o sea, se conoce el precio al contado. Profe, 4.000 ya es con el IVA o No. así es con el IVA. Nunca Porque es la con dice el más IVA. Por IVA. eso es al contado. Nunca es con el IVA, ¿por qué? Porque el IVA, en el caso de los responsables inscriptos de un impuesto recuperable o compensable, y no forma parte del valor de incorporación. Si ustedes leen la resolución técnica, va a decir, el costo de un bien está formado por, en el caso de las compras, el costo de un bien adquirido está formado por su valor al contado, neto de bonificaciones y descuentos, neto de impuestos recuperables, más todos los costos necesarios para que esté en condiciones de ser vendido o usado, depende de su destino. Entonces el IVA no forma parte del costo, por eso va por separado.
Para que no se compliquen en el cálculo. A ver, la factura, ¿por qué importe va a ser? Si hubiésemos comprado al contado, la factura, ¿por qué importe hubiera sido? ¿Por 4.000 más qué? IVA. 4.000 más el IVA. ¿Y cuánto es el IVA de 4.000? Vamos a ver si podemos hacer un cálculo. 840. Ajá. O sea que 840. 4.840 sería el IVA, ¿no es cierto? La factura completa. Entonces, ¿cuánto quedamos debiendo? 4.000 dicen ustedes, más el IVA. Si no lo compramos, si ustedes me dicen la factura de 4.000 más el IVA 840, ¿cuánto es el importe a financiar? ¿4.840? 4.840. Entonces, No, ¿sobre qué importe yo voy a calcular los intereses? por el 2. Sobre 4.840. ¿Por qué? Porque es el importe que me está financiando el proveedor, ¿sí? Entonces, ahora miremos el planteo. ¿Qué porcentaje me van a cobrar? El 2%. El 2% mensual, pero la operación fue a 60 días. 2 2 meses. meses. Ajá, Sería entonces, por 0,2. No sé en si está bien. definitiva, el 4%. ¿Y el 4% de cuánto? De 4.840. De 4.840. ¿No entendí? ¿Puedo repetir? Sí, puedo repetir. El tema es, no se enloquezcan con el cálculo. ¿Cuánto quedé debiendo? A ver, 4.000 más IVA da 4.840. ¿Eso está claro? Eso Sí, está clarito. Eso está clarito. ¿Pagué algo de los 4.840? Nada, ¿no es cierto? Quedo debiendo todo. Entonces, el interés del 4%, ¿sobre qué importe me va a calcular el proveedor? El que tiene el IVA incluido. el importe de 4.840. El importe de Ahí a 4.840. la derecha tiene detallado la operación. Ahí. Acá. Sí. Bueno, son distintas formas, pero a mí me da la sensación de que para usted esto es un cálculo difícil y no es difícil. Si yo compro algo de 4.000, pero el proveedor le agregó el IVA porque está obligado a ingresar ese importe y quedo debiendo 4.000, el interés va a estar calculado sobre este importe. Vamos a poner en amarillo como hizo hoy el profesor Guido. Y luego me van a cobrar el 4%, el 2% mensual, pero por 2 meses sobre 4.840. ¿Por qué? Porque no pagué nada. O hagan el siguiente razonamiento. Si el proveedor me dice no te fío nada y queremos pedir plata prestada para comprar ese bien, vamos a tener que pedir prestado 4.840 y el banco me va a cobrar el interés sobre 4.840. No hay mucho cálculo que hacer. No hay mucho con qué complicarse, les quiero decir. Entonces el interés es 193,60. Y como el IVA, el interés está grabado por el IVA voy a calcular sobre los dos conceptos, sobre el bien y sobre los intereses. En definitiva,
yendo para allá arriba, el interés vieron que era 193,60 y el IVA que va a aparecer acá es el 21% de la suma de todos conceptos. ¿Por cuánto haré el pagaré? Por la suma de los tres conceptos. 5.074,25. Profe, ¿por qué 880 con 65? Y porque es el IVA de 4.193,60. Si yo hiciese por separado acá, fíjense, la factura, a ver si con esto por ahí les ayudo un poquito. La factura es por 4.000, ¿no es cierto? Y el IVA de 4.840, ¿sí? Eso da un total de 4.840. ¿Ven dónde yo estoy haciendo los cálculos? Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Bueno. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos la etapa de captación de datos, los comprobantes? ¿La nota de débito para qué se usaba? Entre otras cosas. Les digo yo porque se usaba para agregar algún concepto distinto al bien que se estaba mandando. Por ejemplo, podría ser los intereses. Entonces, si el proveedor me hace la factura, ya la tiene hecha, 4.000 más IVA, y yo voy y le digo, no te puedo pagar, che, te hago un pagaré a 60 días. ¿Qué me va a hacer? Una nota de débito y me va a cobrar el 4% de ¿cuánto? ¿Quién lo dijeron? De la factura. De 4.840. El 4% de 4.840 que da 193,60. Me va a cobrar el IVA de esos 123,60. Y va a haber un total de una nota de débito. Vamos a poner los decimales porque si no. Y acá podemos sumar entonces. ¿Cuánto es el IVA? Ah, ya entendí, profe. Ya entendí. Bueno. Va a ser la suma de la factura, control J, de la factura y de la nota de débito. No sé si de esta forma por ahí fue un poco más clara, digamos, pero ese cálculo es el que hacemos siempre, cuando son intereses explícitos. Yo quedé debiendo y le agregué interés. Tengo el precio al contado 4.000 más IVA. El importe a financiar o el capital a financiar, para usar la terminología que usa el profesor Guido, es 4.840. El interés calculo entonces, hago una nota de débito imaginaria si quieren ustedes, el 4%, ¿por qué? Porque a 2 meses al 2% y me da este importe sobre el cálculo, sobre el capital a financiar. Tengo que agregarle el IVA porque es un impuesto que no puedo evitar. Entonces, en una factura más la nota de débito, un total que quedo debiendo y el IVA de la operación. Entonces, en el asiento, el IVA, junté los dos IVA, el pagaré tiene la suma de la nota de débito y la factura, y lo único que hice es separar mercadería de los intereses explícitos que había acá. Elijan ustedes el mecanismo de cálculo que les resulte más sencillo, pero lo que acá tiene que quedar claro que son intereses explícitos. ¿Por qué? Porque al precio de contado que yo ya conocía le agregamos intereses. ¿Estamos?
como las cuentas que intervienen no hay ningún resultado, la variación es permutativa, base transaccional y de perfeccionamiento inmediato. Y acá voy a poner un asterisco para acordarme o para saber más adelante que en realidad estos intereses a la larga se van a transformar en resultados. Un poco este mes, un poco el otro mes, etcétera, pero voy a tener que devengar. ¿Fui claro con esto o les compliqué la vida? Sean honestos, no tengo... Se entendió. Yo creo que entendí, profe. Sí. Bueno, vamos a... Se vende el 15 de marzo. Se vende el saldo restante de la mercadería inicial en existencia a 30 días en 6.000 pesos más IVA, tasa de interés 2% mensual. ¿Qué hizo la empresa? Nuestra empresa Una venta vendió. ¿Y cómo fue esa venta? financiada. Financiada. Entonces, en el haber, ¿qué cuentas van a aparecer? En una venta común Ventas, aparece ventas. Muy bien. intereses positivos de vengar, IVA déficit fiscal. Muy bien. Cuando vendo, siempre aparece ventas y el IVA, porque un impuesto está siempre presente. Y si la venta es financiada, aparece la regularizadora. ¿Regularizadora de qué? De una cuenta del activo, que a veces es deudores por venta, como en este caso. Vamos a ponerle bien esto. Otras veces puede ser distinta. Dígame un ejemplo. ¿Qué otra cuenta podría aparecer acá que sea un crédito, un derecho y no sea deudores por venta? Documentos a cobrar. Documentos a cobrar, la contraposición a esta que vieron acá. ¿Qué otra cuenta cuando usamos cheques de pago diferido? Deudores por cheque diferido. Recibimos un cheque de pago diferido. Muy bien. El mismo razonamiento. Esta venta que hicimos a ver dónde está. El 15, profe, el 15. El día 15, 6.600 más IVA. Tasa de interés mensual 2%. El mismo razonamiento. ¿Fueron intereses explícitos o implícitos? Implícito, no nos muestra el valor del contado. Acá no En dice. realidad sí. En realidad Porque no es la dice, mitad, pero o sea, es la porque le mitad serían agregamos el 5.000. 2%. Le agregamos el 2%. O sea, el interés es 6.000, mejor dicho, el precio del 1.600. contado es 6.600. Y este mismo calculito que tenemos acá, que hicimos hace un rato, va a servir para nuestra factura, va a ser 6.600 más El IVA. el IVA de 6.600. Upa, ¿qué pasó acá? Profesor. 1.386. No sé qué apreté acá. Bueno, vamos a poner más 6.600 por punto 21. 1.386. Sí. Sí, la mitad de la mercadería es 5.000, entonces eso se acreditaría en ventas, entonces la diferencia No, serían los intereses. no, la mitad de la mercadería, 5.000 quiere decir que ese va a ser tu costo que vamos a registrar después. Ah, vale, Ahora sí. vemos. No, vendimos a 6.600, hagan de cuenta que le hicimos la factura, le da 7.986. Y el hombre me dice, te pago a 30 días. Bueno, pero te voy a aplicar el 2% de interés. Da 96,80. El IVA de los intereses y acá tenemos otra vez todo el mismo
Y esto mismo está escrito acá de otra forma, a ver si... ¿Por qué acá dice 159? A ver. ¿Qué hice mal acá? Ah, el 2% de 7.986. El IVA de 159,72. Ahí sí. Y algo todavía está mal. Y acá... ¿cómo? Ahora sí. Está preocupándole. 6.600, nuestra factura más IVA, 1.386, 7.986. El profesor que hizo acá la solución, la profesora puso venta al contado 6.600, el IVA tanto, subtotal 7.986. Este sería la factura o el capital a financiar. Esto nos queda debiendo el hombre. Le cobramos el 2% de 7.986, da 159,72. Eso también tiene IVA, 33,54. Entonces, un total de IVA que voy a tener es 1.419. Profe, ¿Sí? y en el caso de que el comprador no te pague, ¿se le vuelve a sumar ese 2% o Y cómo sería en ese caso? eso vamos a ver el día dentro de 30 días. Sí, pero si no se cumple, se cumplen esos 30 días y el comprador no Ahí, paga. ahí probablemente yo le diga, me debes todo esto y por ahí a lo mejor le quiero cobrar hasta intereses punitorios y a lo mejor en vez del 2% será otra tasa, pero le voy a agregar sobre el total adeudado, sí, sí. Ya no sobre la factura, sino sobre los 8.179. O sea, dentro de un mes, este importe se transforma en capital. ¿Se entiende? Ah, sí, sí. O sea, porque ya me debe los intereses, la factura, pero también los intereses. Bueno. Y eso se registra, obviamente se registra en el libro diario también, ¿no? Como Claro, una cuenta aparte. sí, porque vamos a hacerle una nota de débito. Primero, a ver, en la práctica comercial, primero que yo hago, llamarle y le digo, che, acordate que me está debiendo, más o menos así. No hay que le hago la nota de débito al toque ahí. Porque a lo mejor lo quiero mantener como cliente, entonces le digo, le pregunto cuándo me puede pagar, qué sé yo cuánto, y si me dice aguantame 3 días y no le cobro interés a lo mejor. Hay que ver cómo es la práctica comercial de cada caso en particular. Pero, llegado el caso, si él me dice, no te voy a pagar qué sé yo cuánto, le haré una nota de débito, la registro y en su momento reclamaré el pago por vía judicial o lo que sea de la factura más la nota de débito más no sé qué historia. ¿Se me entiende? Sí, profe. Bueno, modificativa, disminutiva o aumentativa cuando hago una venta. Aumentativa. Aumentativa, muy bien. No se olviden siempre agregarle eso. Y acá voy a hacer una marquita otra vez porque esta venta es un ingreso o una ganancia. Un ingreso. Un ingreso, muy bien. ¿Por qué un ingreso? Porque para obtenerlo tuve que hacer un sacrificio económico que vamos a registrar ahí. El costo de la mercadería vendida.
No hay ingresos sin gasto ni gastos sin ingresos, decía por ahí un autor muy conocido, Fowler Newton, ¿sí? Y acá vienen los 5.000 que decía la compañera hace un rato. La mitad de qué? De la mercadería se consumió. Teóricamente, en nuestro mayor había 10.000, se prendió fuego 5.000, quedó solo 5.000. Esa mitad que ahora bendice consumió. Entonces el importe del costo es 5.000. Diminutiva. Modificativa. Disminutiva. Modificativa, disminutiva. Insisto, no digan solo modificativa porque puede ser o disminutiva o aumentativa. No digan solo disminutiva porque le faltó decir que es modificativa. Entonces siempre acostúmbrense a completar la idea. Porque a veces en el examen uno por apurado, que se yo, pone la cosa a media y después dice, pucha, sí, yo sabía que era, pero no está escrito. Entonces, eh, 15 de marzo ya está. 20 de marzo. Se paga en efectivo gasto de publicidad por un día en los diarios de la ciudad por 100 pesos más IVA. Gasto de publicidad. Gasto de publicidad. Muy bien. Un resultado negativo. Fíjense, vamos a aprovechar, bueno, vamos a completar primero esto. 100 pesos más IVA, acá no hay mucho más que agregar. 100 más 21, 121. Variación modificativa disminutiva. Transaccional e inmediata. ¿Ni un problema con esto? No, profe. Un resultado negativo, un gasto que teóricamente va a contribuir a generar ingresos en el futuro. Muy bien. Y vamos a usar el caso para, porque hoy ustedes estuvieron en la clase del profesor Guido. Fíjense, acá dice, como caso extremo, se sacó un aviso en el diario por un día. Ese es un resultado negativo. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si hoy, por ejemplo, cuando pusieron un cartel publicitario en la calle con la torre y con toda la historia esa, con la luminaria y demás, qué tratamiento le dieron? ¿Cómo registraron? Como instalaciones. Un activo, incluso un activo físico, digamos. Una torre con un brutal cartel allá que tiene tensores por todos lados y tiene la luminaria adentro, etcétera, etcétera. Un activo. Acá hicieron un aviso en el diario, un activo que sirve para hacer publicidad, es cierto, el cartel aquel que pusieron en la empresa Omega. Acá sacaron un aviso en el diario por un día y lo consideran un resultado negativo. Vamos a volver acá al día 5 de y yo le voy a cambiar la operación, le voy a decir... Profe, una pregunta, ¿por qué es un resultado negativo? Ese sacrificio económico que hiciste de sacar un aviso en el diario con el ánimo de generar ingresos es un gasto. O sea, a ver, hiciste un sacrificio económico, ¿eso qué quiere decir? Que incurriste en un costo. Incurrir en un costo implica hacer un sacrificio económico con el ánimo de obtener un bien o un servicio útil para la empresa. Y en este caso, el aviso del diario... ¿Y no había beneficio? No, no sabemos todavía, pero con el ánimo de obtener un beneficio. Siempre No cuando es sabemos gasto si es resultado negativo, ¿no, profe? es un resultado negativo.
Pero no es una pérdida, es un gasto porque creemos o suponemos que va a contribuir a generar ingresos. Ah, por eso me equivoqué, porque yo pensé que era una pérdida, por eso era un Ah, no. negativo. Queda claro entonces, es un resultado negativo. Sí, profe, me quedó claro. ¿Qué hubiera pasado? Y yo quiero ir acá, no les quiero confundir, sino simplemente ayudarles a razonar. ¿Qué hubiera pasado si en vez de sacar un aviso por un día en el diario, hubiéramos pagado, no importa el importe, hubiéramos pagado 1.000 pesos por sacar aviso por 60 Sería un días? gasto de publicidad por adelantado. Un activo hasta que se consuma. Sería, Sería un muy activo. bien, razonaron bien, sería un activo como el de acá arriba, nada más que en lugar de llamarle artículo de oficina adelantado, le hubieran llamado publicidad pagada por adelantado, Claro, porque costo de sería un publicidad contenido consumido. adelantado, publicidad a devengar, etcétera, etcétera. ¿Ven la diferencia consumido o que consideramos consumido en el momento y un costo no consumido porque se va a ir utilizando más adelante? Sí, profe. Sí, profe. Eso le quería marcar. Bueno, me alegro. ...28 de marzo... se recibe la factura de luz correspondiente al mes en curso por 80 pesos más IVA 21%. Este asiento ustedes ya lo han hecho 40 veces, ¿o no? Sí, hoy sí, ¿Qué profe. asiento es? Sí. Bueno, díganme cómo es. Gasto de luz a pagar. A diferencia del de Omega hoy, este tiene IVA, digamos. Pero razonaron bien. Gasto de luz, IVA, a luz a pagar. Variación modificativa, disminutiva, ¿están de acuerdo o no? Sí. Transaccional, ¿están de acuerdo o no? profe. ¿Continua, están de Sí. acuerdo? Continua porque ese resultado Resumen que momentos. registramos, el 28 de marzo, no importa si es el 31 o el 30 o el 28, como hoy escuché que alguien le planteó al profesor Guido, como la chequera, por ejemplo. Lo importante es que ese, yendo a lo largo de un periodo, en este caso el mes de marzo se supone. Por eso es de perfeccionamiento continuo. ¿Vamos? O sea, no siempre, a ver, si te cobran el servicio de video cable, vence el 25 y te mandan la factura, igual es una variación de perfeccionamiento continuo porque el consumo del cable, no el pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos estás reflejando el resultado negativo. 31 de marzo se liquida el sueldo del personal del vendedor, dice. Se liquida el sueldo del vendedor de la empresa por 250 pesos. ¿Se animan a plantear cuentas acá? Sueldos y jornales, ¿puede ser? Y a ver qué dice el resto del curso. A ver, gasto de luz no es cierto, gasto de publicidad tampoco. Profe, ¿puede ser sueldos y jornales a sueldos y jornales a pagar? Muy bien. La compañera dijo sueldo y jornales. Y así como acá ponemos gasto de luz y acá luz a pagar para indicar que es un pasivo, acá ponemos un resultado negativo y un pasivo y le llamamos de la misma forma sueldo y jornales, pero le agregamos el a pagar. Eso no quiere decir que
se puede usar la cuenta gastos de sueldo y jornales, etc. Este asiento, que acá más adelante ustedes van a ver que no es tan así, porque cada vez que tengo empleados o la empresa tiene empleados, aparecen organismos de previsión y de seguridad social, y entonces el asiento es un poco más complejo porque está toda la parte de carga social y demás. Pero no es tema de ahora. ¿Qué se buscó con este asiento? Es mostrarles que aparecen a veces cuentas un poco distintas. ¿Y qué tipo de variación patrimonial será? Modificativa, disminutiva. Muy bien. ¿Y cómo más? Puede ser, profe. Continua. Inmediata porque es una liquidación. Se liquida. Inmediato, transaccional. Liquidás el día 30, 31, ¿no es cierto? Pero Pero en es la esa, suma. en Por esa eso es liquidación, en esa liquidación en realidad estás reflejando Continuo. es continua. ¿Por qué? Porque estos 250 pesos no, el empleado no los ganó el día 31 y la empresa tampoco los gastó el día 31. Se fue perfeccionando, a ver, a lo mejor 4 pesos por día, todos los días un poquito, ¿sí? 8 pesos por día, mejor dicho, o 10, para llegar a los 250. ¿Queda claro por qué es continua? El día 5, vamos a suponer que el día 5 se pagan los sueldos, como marca la ley, el cuarto día hábil, ¿no es cierto? Vamos a poner esto en negrita para que yo pueda escribir. Vamos a suponer que el 5 de abril paguemos los sueldos. ¿Qué asiento usted haría? Para razonar un poquito. ¿Alguien se anima a decir? No, profe, ¿puede repetir? ¿Cómo había dicho, profe? No, acá hay un ruido, Marileni. Ahí está. Acá registramos los sueldos, el gasto y la deuda. Variación modificativa, disminutiva, transaccional y continua. Vamos a suponer que esto fue el 31 de marzo. A los 4 días hábiles vamos a pagar los sueldos. Bueno, le vamos a quedar debiendo al empleado de por vida, ¿o sí? No. Nos va a hacer un piquete. Entonces, ¿qué asiento vamos a hacer cuando pagamos los sueldos? Puede ser sueldos y jornales. Sueldos y jornales. A pagar a caja. Ajá. Esta misma cuenta, esa misma cuenta, es la que va a debitarse. ¿Por qué? Porque es una disminución de ese pasivo. Y voy a acreditar caja o banco, depende de cómo pague, por 250. Acá va a haber una disminución, un pasivo que disminuye. Disminución del pasivo sería disminución del activo. Muy bien, mientras yo pongo eso, ustedes razonan el tipo de variación patrimonial. Pasivo menos, activo menos. Ustedes me van a decir cuál es la variación patrimonial. Permutativa. Muy bien. Transaccional, inmediato. Transaccional, porque hay un tercero, bla, 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 todo lo que vieron, es inmediato. ¿Por qué? Porque el cambio en el patrimonio se produjo ese día 5. ¿Vamos? Después yo borro esto, pero simplemente le estoy mostrando. Lo mismo pasa con la luz. A lo mejor el día 10 de marzo yo pago esto, la empresa paga los 96,80, va a desaparecer este pasivo, va a disminuir caja probablemente, y la variación va a ser inmediata. Y acá fíjense
aparece en forma de texto 3 operaciones. ¿Ven dónde marqué o no? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Dice, se consume el mes de alquiler por el local de ventas. Se consumieron artículos de oficina por un monto de 100 pesos. Se consumió la proporción correspondiente de los intereses tanto positivos como negativos. Acá, como nosotros no aprendimos todavía el principio de lo devengado, ¿qué nos está diciendo el práctico? Nos está avisando que estos alquileres se consumieron. ¿Sí? Que parte de estos productos de oficina que compramos para usar en 5 meses se usaron y que parte de estos intereses negativos y que parte de estos intereses positivos se transformaron en resultados. Entonces, estos 3 asientos que vamos a hacer ahora no surgen de un comprobante, o 4, no surgen de un comprobante, sino que surgen de estas marquitas que yo les dije que voy haciendo para no olvidarme. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Yo me paro a fin de mes y miro, acuérdense que todos estos asientos teóricamente se fueron mayorizando, fueron haciendo el balance de suma y saldo y armaron la estructura. ¿Sí? Pero yo vengo de afuera y digo, ¿estará bien esto? ¿Sigo teniendo el alquiler por adelantado el día 31 de marzo? ¿Ustedes qué me van a contestar? No. ¿Eh? Claro, que ya desapareció ese derecho. Ese derecho que yo adquirí el 2 de marzo al pagar por adelantado estos 500 pesos y... Fin de mes sería un costo consumido. Muy bien, este activo se consumió. Entonces, ¿qué cuenta de resultado negativo va a aparecer acá? Un resultado negativo y acá, ¿qué les parece? Gasto de luz. Alquileres. Alquiler a devengar. Alquiler de vengado. A devengar no. Alquileres pagados. A devengar no, porque a devengar quiere decir que no son... Hay un ruido otra vez. Ariadna. ¿Alquiler negativo puede ser? Negativo, muy bien. Así como le llamamos intereses negativos, etcétera, alquileres negativos. Y en el haber, ¿qué cuenta va a aparecer? Alquileres pagados por adelantado. Muy bien. Este mismo activo se consume. En este caso se consumió todo. Por eso que el importe va a ser 500. ¿Me siguieron? Fíjense, este activo mercaderías se transformó en un costo consumido que se llamó costo de mercadería vendida y desapareció el activo. Este costo no consumido, alquileres pagados por adelantado, se consumió, se transformó en un resultado negativo y desapareció este activo. ¿Entienden la mecánica de registración de estos asientos? Si voy muy rápido, me avisan siempre. Sí, profe. Usted nos hizo el mismo ejemplo el martes, pero con los intereses. Ah, bueno, ya nos va a tocar otra vez hoy. Porque viste que decía que se consumió la media de alquiler, se consumieron los artículos de oficina y también los intereses. Muy bien, ya vamos a llegar. Razonen un poquito el tipo de variación patrimonial. Modificativa disminutiva. Modificativa disminutiva, porque hay un resultado negativo, no hay problema. ¿Y después? Transaccional e inmediato, ¿puede ser?
transacción en esa transacción que hicimos el 2 de marzo. ¿Y de perfeccionamiento? Siempre medio con miedo, dicen. De perfeccionamiento Continuo, profe, porque es una suma de elementos. Es el alquiler que se fue consumiendo durante todo el mes. Claro, este asiento que yo diferir quiere decir postergar, que yo postergué registrar a fin de mes, refleja el gasto de alquiler del día 3 de marzo, 4 de marzo, 5 de marzo, 6 de marzo, 7 de marzo. Por una cuestión práctica o de comodidad, yo postergué, diferí la registración hasta fin de mes. Pero soy consciente de que es una variación de perfeccionamiento continuo. Vieron que siempre hay que mirar para arriba un poquito. O sea, acá tuvimos un ejemplo de costo consumido, un resultado negativo, pero el activo que se consumió, que desapareció, es el alquiler pagado por adelantado. Vamos a, y ahora seguro ustedes ya van a razonar el próximo asiento. Se consumieron artículos de oficina por un monto de 100 pesos. ¿Se animan a decir que... Profe, en ese caso no cumplió el objetivo porque decía que se iban a consumir en 5 meses. Y Bueno, al pero final de mes se consumen todos. ¿será No, que se se consumen consumieron? todo. Consume todo porque hicimos a 500 y ahora 100 nomás se consumió. No. Se había Ah, no, comprado claro. por... Pero aparte, a ver, es el hecho de que se consuman antes no quiere decir que no cumplieron su objetivo. A lo mejor le erraste en el cálculo nomás cuando dijiste con esto zafo hasta fin por 5 meses. Es como cuando... Claro, pensé que consumió todo por el monto, pero decía 100 nomás, no se consumieron Pero todos. aparte, por más que haya consumido todo, no por eso deja de ser un gasto. Porque a lo mejor, ahora si se te prendió fuego, bueno, es una cosa. Pero si usaste todo, porque a lo mejor empezaste, le erraste el cálculo. Y resulta que en vez de 5 resmas por día, usa 30. Le erraste el cálculo, vas a usar la información contable para ver que la gestión, vas a hacer control de gestión ahí, vas a decir, pucha, me equivoqué, voy a corregir el cálculo para más adelante. El hecho de que no haya salido exacto lo que vos calculaste no quiere decir que sea una pérdida. Te quiero señalar. Ok, profe, entendí. Gracias. Bueno, díganme el asiento, es el que me interesa. Artículo de oficina negativo a artículo de oficina pagado por adelantado. Ajá. Lo importante es que esta cuenta, artículo de oficina adelantados, sea la que aparezca en el haber, ¿sí? Y en el debe va a aparecer la cuenta de resultados que ustedes tienen en el plan de cuenta, que puede ser gasto de oficina, puede ser gasto de librería, puede ser artículo de oficina consumido, etcétera, etcétera. ¿Entienden? ¿No? Y la variación es modificativa, disminutiva, transaccional y continua. ¿Quedó claro? Parece que Artículo de oficina, el de recién es transaccional porque viene de el otro ya es transacción. Claro, es transaccional porque tuvo su origen acá Que tuvo su origen ya en una transacción. en una transaccional, sí. A ver.
es transaccional porque tuvo su origen en una transaccional anterior, pero también se cumplió esto de que el resultado negativo es un gasto. ¿Por qué? Porque si esos artículos de oficina que se originaron en una transacción el día 5 se me mojaron todo y no sirven más para nada, sería, en vez de gasto de oficina, ¿qué cuenta pondrían acá? Siniestro. Siniestro. Y va a ser un resultado negativo pérdida y va a ser no transaccional. Siempre analicen la operación completa, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. En el caso de mayorizar esta cuenta, por ejemplo, en los mayores, cuando tenemos que mayorizar el de alquileres pagados por adelantado, ¿se pone en el lado del debe de 500 y después en el lado de haber de vuelta 500? Porque se Claro, consumió todo. va a quedar saldado. Va a quedar saldada porque... Vamos a hacer acá. A ver si puedo hacer rapidito. Profe, yo tengo una duda. Sí. No hay Decime. una donación, ¿cómo se registra? Cuando hay una donación, vas a tener un resultado negativo, donaciones, y y ahí depende de qué donaste. Efectivo a caja. Donaste mercaderías ¿a qué? Te estoy preguntando yo ahora. O sea, por ejemplo, si yo doné mercaderías, o donación de mercaderías a mercaderías. No. Donaciones va a ser voy a poner acá un poquito. Donaciones va a ser tu resultado negativo. ¿Sí? Y acá vas a poner el activo que disminuye. Si donaste mercadería, ¿qué va a ir No, en el claro, haber? profe, yo me refería cuando a mí me hacen una donación. Y no, ahí es al revés. Ahí vas a tener un activo o sea, no se complique con este. A ver, hago una donación, desaparece un activo, ¿sí? Tengo un resultado negativo, donaciones cedidas o negativas o como le quieran llamar. Y acá hay muchas posibilidades. ¿A qué? Si regalaste mercadería, va a ser a mercaderías. ¿Sí? Si regalaste efectivo, va a ser a, decime, Caja. a caja. Si regalaste una máquina de calcular, a, Muebles y útiles. muy bien. Y si regalaste una resma de papel que estaba en esta cuenta, Artículos de oficina. artículo de oficina adelantado. Bueno. ¿Entendiste cómo el tema entonces? Ahora vamos al revés. Entendí. Vamos al revés. Vos me dijiste el caso de que recibo una donación. Claro, porque en el parcial me tocó uno así y yo puse como Bueno, que me salió capital, puse a capital. no, pará. ¿Qué recibiste en donación? Un activo, ¿sí? ¿Qué activo? ¿Te regalaron mercadería? Va a ser mercadería. ¿Te regalaron dinero? Va a ser caja. ¿Te regalaron una máquina de calcular? Va a ser muebles y útiles. ¿Me va siguiendo? ¿Vos ves la pantalla ahí donde estoy? Vamos leyendo, profe. ¿Ves la pantalla donde estoy escribiendo? Sí, profe, lo sigo, sí. Y el resultado positivo va a ser siempre donaciones o obsequios o algo así recibidas.
Lo que va a cambiar es acá. Si te regalaron un mueble, si te regalaron efectivo, si te regalaron un rodado, ponele. Soñar no cuesta nada. Te regalaron un estante, instalaciones. Lo que va a cambiar es esto. Pero no Gracias, capital. profe. Entendí. No capital. Bueno. Y bueno, acá en el caso planteado, ya medio terminando, decía que aparte de consumir el mes de alquiler, se consumieron artículos de oficina por 100 pesos, se consume la proporción correspondiente a los intereses tanto positivos como negativos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que estos intereses negativos, que eran por ¿cuántos días? ¿Se acuerdan ustedes? 60 días. Era 60. 60 días. Estos 193,60, que fueron del 10 de marzo, se transformaron en un resultado negativo. ¿Qué cuentas voy a usar ahí para reflejar ese resultado negativo? Intereses negativos. Muy de bien. venga- ah, Intereses negativos nomás, ya es suficiente. A intereses negativos a devengar. ¿Por qué? Porque siempre tengo que usar la cuenta, el mismo nombre. Este mismo nombre, nada más que va a ir en el haber. ¿Estamos? Así como acá. ¿Eh? No, que sí, ¿Se entiende? No llegué a escuchar lo que me dijiste por eso. Así como acá se transformó en resultado negativo esta cuenta del activo, acá se transformó en un costo consumido esta cuenta del activo, acá se transforma en resultados esta regularizadora. ¿Por qué? Porque la regularizadora disminuye. ¿Por qué? Porque mi deuda se va aproximando a este importe, porque está pasando el tiempo. Cada día me voy acercando más a este importe. ¿Por qué importe les parece a ustedes que yo debería registrar los intereses si 193,60 es por 2 meses? ¿Qué cuenta debería hacer? ¿Se anima alguien a decirme por regla de 3 simple hay que hacer así, así, bla, bla, bla? ¿Y ese importe, profe, era de 2% o de 4%? No importa si el 2% o el 4%, es 193,60 por 2 meses. Y 2 meses son 60 Profe, días. yo creo que se divide por 2 porque va el primer mes que se va consumiendo los intereses. A ver si todos están de acuerdo. El 10 de marzo fue esto, ¿no? Por los 19 días, seguro. 21 días. Ajá. Entonces, en términos, si se quiere, poco Sería elaborados. 21 por 193,6 dividido 100, ¿puede ser? ¿Por qué dividir? Dividido 60. Ahí me gusta más. A ver, 193 es por 60 días. ¿Por día cuánto va a ser? Les pregunto. No me digan el importe, díganme la operación. El total dividido la cantidad de días. Bueno, 193,60 dividido 60. Eso es por un día. ¿O no? Sí, profe, ahí por 21. ¿Y ahí por qué por 21? Porque empezó el 10 de marzo y estamos devengando el 31. Muy bien. Entonces, este importe por 21. Del 10 de marzo hasta el 31 de marzo. Muy bien. ¿Vieron que no es complicado esto?
En regla de 3 simple, que se estudia en la, no me acuerdo bien, en la primaria, creo que en 5º grado por ahí, sería una cosa así. ¿Se acuerdan de regla de 3 simple directa, inversa, qué sé yo? Por 60 días, 193,60. Por 21 días, X, ¿o no? ¿Se acuerdan de esto o no? Sí, profe. Sí, profe, pero no cómo aplicarla. Luego X es igual a 1 por 123,6 por dividido va a 60. X va a ser igual y se multiplica cruzado 21 por este importe dividido 60. O sea, 21 por 193,60 dividido 60. Da lo mismo que nos dio acá. Acá, ¿qué hicimos? Vieron que la multiplicación es conmutativa. Acá, al hacer 193,60 dividido 60, sacamos el interés por un día. 193,60 dividido da el interés por un día. Por 21 días, da este importe. A ver si acá vieron igual, me parece que no. Así, da igual. Proporciones. Saqué la proporción. En el alquiler no. El alquiler consumí todo el mes. ¿Por qué? Porque por más que entré el día 2 de marzo, ya desapareció el derecho de usar en el mes de marzo. Entonces, no es que consumí 28 días, consumí el mes completo. Este cálculo van a hacer mucho en la semana que viene, ¿sí? Cuando hacemos de acá en más la proporción de interés. Lo importante, y ustedes me van a decir ahora, ¿qué tipo de variación patrimonial es? Modificativa, disminutiva. Muy bien, ¿qué más? Transaccional y continua. Modificativa, disminutiva y de perfeccionamiento continuo y transaccional. Muy bien. Este interés, este resultado negativo, es una pregunta que le estoy haciendo. ¿Es un gasto o una pérdida? Un gasto, profe. Es un gasto porque es acompañado de un sacrificio. Es un sacrificio económico que me permitió, en cierta manera, conseguir en este caso, un activo, algo que me era útil. Vamos a lo último que queda. Y ustedes ya me van a decir, excepto el importe, lo que queda es lo de los intereses positivos. ¿Pueden decirme en qué cuenta van a aparecer acá o no? ¿Intereses positivos o intereses positivos de vengar? Epa, no me convence. Intereses positivos en el debe, estás diciendo, una cuenta de resultado positivo en el debe. ¿Te escuchaste? Perdón, sería al revés entonces. No sé qué quiere decir al revés. Díganme las cuentas. Intereses positivos de vengar y intereses positivos. Ahí me gustó. No tomen por ahí esto que yo digo así como me interesa así que sigan participando, pero les quiero hacer notar algún error por ahí muy garrafal. El interés positivo a crédito y lo que va a disminuir en la regularizadora del activo.
La misma que usé acá cuando hice la venta financiada. ¿Me ayudan a sacar el importe? 159,72 era en ese momento por 30 días, ¿se acuerdan? Porque así decía la operación. Mercadería, bla, 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 a 30 días. Acá está, ¿vieron? Entonces ustedes me van a decir La operación que hicimos hoy, pero en vez de 21 días, 16 y en vez de 60 días, 30. Claro, va a ser, ¿qué importe era? 159,72. $159,72 dividido 30 por 16. ¿Ven allá arriba de donde yo fui haciendo el cálculo? Allá arriba en la formulita. 84,8. Vamos a poner en blanco, a ver. En blanco, en negro. ¿Cuánto le dio? A ver si no hice mal yo. 100. A mí me dio lo fue 85. Ah, 85,18, sí, a mí también. No, escuché algo de 64, no sé por eso. No, a mí me dio 84,8 porque me faltó los decimales. Pero 84. ¿Será que no hiciste? Ah, puede ser. O hiciste 159,72 dividido 30 por 15. No. Sí, te faltaron decimales probablemente. Bueno. Estos asientos que hicimos acá, les digo yo, estos 3 o 4, son un poco los que van a trabajar la semana que viene. No surgen de comprobantes, sino de dónde salieron estos asientos. No porque decía acá en realidad, sino porque en cada marquita que yo fui haciendo acá, yo fui poniendo como un aviso diciendo, está bueno, el alquiler pagado por adelantado es un costo no consumido, pero a fin de mes desaparece. Entonces registro esa desaparición, ese consumo. Los gastos de oficina, está bien, tenía un montón de resma de papel en el depósito. Me voy y cuento en el depósito y ya no están todas. Quiere decir que usé una parte y registro. Eso es lo que nosotros hicimos en estos 4 últimos asientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no hubiera hecho, y eso le quería mostrar, si no hubiéramos hecho esos asientos, a ver si puedo poner acá en inicio. Si yo no hubiera hecho asientos, la cuenta alquileres pagado por adelantado, yo voy a tener 500 en el debe por este asiento, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo? ¿Qué me está indicando este mayor? De que tengo un derecho de 500 pesos. Adelanto. Ahí está. ¿Es cierto esto? ¿A fin de mes? ¿Sigo teniendo ese derecho? No, profe. No, No. Entonces, registré este otro asiento, mayorizo y ahí quedó saldada la cuenta. Vamos a hacer el mismo, pero vamos a cambiar los nombres y los importes. Compré
¿cómo le llamamos acá? Artículo de oficina adelantados. Artículos, oficina adelantados. Habíamos comprado también por 500. Y a fin de mes decimos, ¿pero siguen estando esos 500? No. Vamos y controlamos y resulta que se consumieron 100. ¿Cuánto me queda en el activo? ¿Me dicen ustedes? 400. 400. Ahí estoy reflejando la realidad. Pero estos asientos no surgieron de un comprobante externo, si se quiere, sino de registración de operaciones producto de lo que pasó antes. Bueno, gente, péguenle una Disculpe, mirada. profe. Antes de cerrar la clase, a mí no me quedó muy claro la regla de 3 simples del último ejercicio. La intenté hacer y me salió 79,86. ¿Por qué? Porque así como en el cálculo anterior vos dijiste marzo tiene 31 y hiciste por 21 días, acá tendría que hacer por 16. Hacerle por 16 en vez de 15 y vas a ver cuánto te da. Ahí está, profe, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, les voy dejando porque tengo que entregar el aula, ¿sí? Pero revisen todo esto y el día jueves o viernes, cuando sea, y nos encontremos, háganme todas las consultas, ¿sí? Dale, profe, muchas gracias. Dale, Profe, entonces gracias. quedaría para hacer a nosotros el balance y la situación patrimonial, ¿no? Los resultados del periodo también. Claro, eso si ustedes hacen y practican, les sirve. Ustedes pueden hacer todo eso, con esa actividad así integradora pueden hacer todo eso. Ok, Bueno, profe. les dejo.